El Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a esta su casa. Es un privilegio tenerles con nosotros. Qué alegría que pudieron conectarse y ser parte de esta transmisión que los días sábados y los miércoles realizamos. Gracias por ser parte, por aunarse al Ministerio de Predicación y Enseñanza Amor en Cristo. Bueno, y empezamos como siempre orando, poniendo en manos de Dios esta reunión, invitándoles a que ustedes también lo hagan, porque Dios nos invita precisamente a orar, a poner todo en sus manos para que las cosas funcionen de la manera en que Él así lo desea. Hoy voy a pedirle a Rubén que nos guíe en oración. Usted en casa, por favor, acompáñanos en esta oración. Amado Jesús, venimos delante de ti con un corazón lleno de gratitud. Sabemos que somos afortunados, Señor, por el regalo de la vida, pero más aún por la salvación. Gracias por esta tarde tan hermosa que tú nos regalas. Gracias porque lo has dispuesto todo para que podamos estar delante de ti, Señor, dispuestos y con un corazón listo para recibir lo que has preparado para nosotros. Bendice este hogar que abre las puertas, Señor, para poder llevar tu mensaje a muchísimas personas. Te pedimos para que esos corazones que están conectados estén contritos y humillados, listos para estar delante de ti, Señor, y entregar su vida en tus manos. Bendice a cada uno de los compañeros que están acá hoy presentes, permitiendo que esta transmisión sea una posibilidad. Te pedimos por aquellos que se van a ir uniendo poco a poco. Apresura sus pasos, Señor, para que no se pierdan de nada. Toma el control de principio a fin, pero sobre todo, Señor, haz que tu gracia le permita a Rupert poder brindar un mensaje lleno de esperanza para aquellos que tienen tanta sed, Señor, de saber de ti, de poder reconciliarse contigo, Señor. Te damos las gracias y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El mensaje de hoy es maravilloso. El título, por si usted quiere apuntar por ahí, el título es Date prisa, date prisa. Es la historia de Zaqueo. Bueno, vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10, ya lo teníamos preparado y vamos entonces a continuación. Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice que deprisa bajó Zaqueo al llamamiento de Jesús. El llamamiento que Dios nos hace a los hombres no puede dejarse para otro día. Ese llamamiento no puede esperar. Y la Biblia nos enseña que Zaqueo tenía una enorme curiosidad por ver a ese personaje llamado Jesús
del cual sin duda Zaqueo había escuchado. No sé, tal vez un primo, un vecino le había dicho, ese hombre sanó a alguien, levantó a alguien de los muertos, y la expectación en la mente de Zaqueo fue tremenda, tanto así que él decidió subirse a un árbol. ¿Saben? Algunas veces la curiosidad no es buena, como cuando los papás le dicen a sus hijos que no vayan a tal lugar o que no hagan tal cosa, y que muchos tristemente desobedecen a los papás. Pero otras veces es interesante ver que la curiosidad puede lograr que alguien sea movido a algo bueno. Sí, no es un pecado la curiosidad, pero tampoco es una virtud. No obstante, Dios puede usarla para acercar a los hombres a Él. Y este es el caso de Zaqueo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar también esos casos. Cuando hemos ido a predicar a los parques, nos encontramos con personas que se detienen únicamente por curiosidad y al final terminan entregándole su corazón a Cristo. Ahora ellos tal vez piensan que de casualidad llegaron a ese lugar, pero quien movió sus pasos, sus pies para estar en ese lugar fue Dios. Como Dios está moviendo todo hoy para que usted escuche esta predicación. Zaqueo, impulsado por esa curiosidad, pero guiado por Dios, deseaba ver a Jesús, pero había dos obstáculos que le impedían hacerlo. Una gran multitud estaba cerca del Salvador y además de eso, Zaqueo era de pequeña estatura, de baja estatura, que en algún momento le quería hacer desistir de poder ver a Jesús entre las cabezas de los demás. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Pues exactamente lo que hacían los niños, porque los niños de aquel entonces eran iguales a cuando nosotros éramos niños, que nos encantaba encaramarnos a los árboles. Y aunque Zaqueo era un hombre mayor, él se trepó y se sentó entre ellos para poder ver a Jesús que venía pasando. Y me imagino tratando de distinguir a duras penas a Jesús dentro de esa multitud. Mas sin embargo, antes de que él logre ver a Cristo, Jesús ya fijó los ojos en él y parándose debajo de aquel árbol, miró Jesús hacia arriba y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Zaqueo era un personaje al que muchos tal vez colocarían en el último lugar para poder ser salvo. Pero Dios, que no hace acepción de personas, el llamamiento de Dios es para todo ser humano, porque es completamente por gracia, gratis, no tuvo ningún problema en llamar a este hombre. Zaqueo era de Jericó, era una ciudad perversa que había sido maldecida y además era publicano. ¿Qué significa publicano? Bueno, los publicanos eran tenidos entre los judíos como ladrones, porque ellos eran los encargados de recoger el tributo, los impuestos del Imperio Romano. Imagínense, un paisano que de repente les iba a pedir dinero para entregárselo a sus enemigos, a los romanos. Sí, eran odiados este tipo de personas. Pero ¿sabe algo? No importa de dónde sea un hombre, no importa lo que haya hecho un hombre, si decide tener un encuentro personal con Jesús, si se acerca a Dios, Dios no le va a echar fuera. Vea lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿No le parece maravilloso? Ese es Cristo. No importa hasta dónde hayamos caído, no importa lo que hayamos hecho, si nosotros vamos a Él, dice la Biblia, que Él no nos echa fuera. ¿Y qué dice Lucas 19, versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, porque todos andábamos perdidos. Dice la Biblia que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Pero Jesús vino a buscar, y no solamente a buscar, sino a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, por el trabajo que tenía, probablemente estafaba
a los demás para poder enriquecerse. Claro, y cuando Jesús va a la casa de este hombre, probablemente la gente empezó a murmurar. ¿Por qué? Porque Cristo sería el huésped de un hombre con una reputación poco dudosa o muy dudosa. Pero la gracia, como les decía, la gracia de Dios no hace acepciones, no hace distinciones de las personas, sino que Dios llama a quien Dios quiere llamar, y así llamó a este hombre de la peor ciudad y con el peor empleo. Hay otro punto. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre rico, pero la Biblia también dice que Dios no mira cuál es la posición social de alguien para salvarlo, ni cuántos bienes ha logrado acumular durante su vida para poder fijar sus ojos en él. No. Cuando Jesús dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos, no se refería a aquellas personas que tienen mucho dinero. Se refería a las personas que tienen sus ojos puestos en el dinero, en las riquezas de este mundo. Abraham tenía riquezas, Job era un hombre rico, Salomón ni para qué. Entonces el problema no es tener dinero, el problema es el amor al dinero, dice Santiago, el cual codiciando algunos se perdieron. ¿Recuerdan aquel hombre rico que habló con Jesús? El cual llegó corriendo donde él le hizo una pregunta a Cristo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? Jesús le dijo, sintetizado, guarda los mandamientos. Y aquel hombre, que sin duda era un mentiroso, porque nadie puede hacerlo, le dijo, sí, maestro, desde chiquitito, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Pero Jesús, viendo el corazón de este hombre y que su corazón o su problema era el dinero, vean lo que Jesús le dijo, Marcos 10, 21 y 22. Búsquelo en casa, léalo con nosotros, por favor. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Porque tenía muchas posesiones. El problema de este hombre era ese, el amor al dinero. Bueno, Zaqueo también era un hombre rico, pero pobre a la vez. Este se sube al árbol y estando ahí es llamado por Cristo a bajarse, y Zaqueo lo hace inmediatamente. Él baja de donde está, no se queda ahí como un simple espectador. Conozco a mucha gente que se quiere quedar donde está. Muchos son llamados hoy, pero pocos son los que atienden a este llamado. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, las cosas del mundo, hacen que muchas personas le digan a Dios: Dios, todavía no, lueguito, yo te digo cuándo, ahorita no, gracias. Un día un hombre, después de escuchar la predicación, dijo, después de escuchar una hora de predicación, dijo, muchísimas gracias, quizá en otro momento, como si le estuvieran vendiendo un carro, no sé, un jabón. Esto no puede esperar. Es de vital importancia entender la urgencia del llamado de Dios. Y es maravilloso ver cómo Dios desde el cielo se digna mirar hacia abajo sobre sus criaturas. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama misericordia. Pero el hecho de que Jesús, Dios encarnado, se humillara al extremo para levantar su vista para mirar a una de sus propias criaturas es aún mayor misericordia. Dice la Biblia que Jesús levantó su mirada hacia el árbol donde estaba Zaqueo. Pregunto, ¿cuántos de los seres humanos han subido, se han trepado al árbol de la vanagloria, al árbol del orgullo? Pero a pesar de eso, Cristo eleva sus ojos hacia nosotros los pecadores, a personas vanagloriosas, y nos dice, como le dijo a Zaqueo, baja, desciende, hoy es necesario que pose en tu casa. Y estaba buscando, tengo una en casa, me gusta leer algunas traducciones, y vi la
la traducción de la Biblia de las Américas. Este pasaje dice en esa Biblia, date prisa y desciende. ¿Por qué? Porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. Eso es lo que Dios está diciéndole a cada hombre. Hoy Él quiere entrar en el corazón del hombre. Él quiere posar. Él quiere quedarse para siempre. Pero el hombre lo que necesita es simplemente atender a ese llamado. Para que Jesús pueda entrar al corazón del hombre, primero el hombre debe humillarse, debe descender, bajar, postrarse, humillado delante de Dios. Mateo 23:12, escuchemos lo que dice. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el problema del hombre, se llama el orgullo, es el mayor problema de nosotros los seres humanos. ¿Recuerdan aquella historia del fariseo y el publicano, narrada por Jesús también en el Evangelio de Lucas en el capítulo 18? Bueno, dice la Biblia que había dos hombres que llegaron al templo, uno jactándose de su posición, era un fariseo, era un religioso, y el otro, que era un publicano, igual que Zaqueo, pero que ni siquiera quería alzar sus ojos hacia el cielo, reconociendo que era un pecador y diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Uno jactándose y el otro humillándose. Con humildad, aquel hombre que era publicano dijo, sé propicio de mi pecador. Y después de esto, ¿qué es lo que dice Jesús ahí en Lucas 18:14? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos viendo esta tarde la maravillosa historia, el encuentro extraordinario de Jesús con Zaqueo, narrado en Lucas capítulo 19. A mí me sorprende la Biblia porque cada vez que yo leo en el Nuevo Testamento y pasando Jesús por tal parte, yo digo, aquí viene un milagro. Y llegando Jesús a tal lugar, aquí hay un milagro. Porque por donde pase Jesús, siempre va a haber un milagro. Quiero que apunte este punto, por favor. El llamado de Cristo a Zaqueo fue un llamamiento personal. Jesús no dijo, hey ustedes, ahí los que están en el árbol, bájense, bájense. Porque entonces Zaqueo hubiera dicho, ¿se está refiriendo a mí o se estará refiriendo a otro? ¿Es conmigo Dios o no es conmigo? Pero no había ningún error, no había ninguna duda acerca de a cuál persona estaba llamando Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende. El llamamiento de Dios a todo hombre, a toda persona, es de forma personal. Yo sabía perfectamente aquella noche de 1997 que aunque habían otras personas oyendo la misma predicación que yo escuchaba, que a quien Dios estaba llamando era a mí. Me estaba llamando al arrepentimiento, me estaba llamando a sus pies, me estaba llamando a una vida nueva. Porque no importa en dónde se encuentre el hombre, no importa hasta dónde el hombre ha llegado, Dios le va a llamar, Dios le va a ver y le va a llamar. No importa si el hombre se encuentra subido en el árbol del orgullo o si se esconde detrás del árbol de la mentira y la vergüenza como se escondieron Adán y Eva. ¿Recuerdan? Después de la caída. Dios que lo ve todo, Dios que lo sabe todo, le va a llamar. El hombre no se puede ocultar. El hombre puede huir de Dios, pero es importante aclarar que jamás podrá esconderse de Dios, porque Dios le ama y le está buscando constantemente. Jeremías 23, versículo 24. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios llamó personalmente a Zaqueo porque lo conocía. Al igual que hoy te está llamando a ti porque te conoce. Y aunque muchos son los que pueden convertirse, pueden llegar a conocer a Dios, Dios no llama a multitudes. Dios llama a uno y a otro, cada uno en su momento. ¿Por qué? Porque la salvación es un asunto personal. Dios es un Dios personal.
Recuerdo en una de las predicaciones, en una reunión, que una mujer fue con su esposo, escuchó el plan de salvación y cuando yo hice el llamado, cuando yo pregunté, ¿hay alguien que quiere entregar su corazón a Cristo? La esposa lo golpeó así para que el esposo levantara la mano. Escuche, no es algo que se puede imponer. Papás, si sus hijos no se han convertido, clamen a Dios de rodillas para que se conviertan, pero no es algo que se puede imponer porque la salvación es personal. Jesús vio a Pedro, a Juan también, pescando en el mar de Galilea y dijo, seguidme. Y cada uno de ellos tomó la decisión de seguirlo. Vio a Mateo, estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, levántate y sígueme. Y Mateo levantándose le siguió. Era al igual que Zaqueo. Y terminó escribiendo uno de los evangelios. Vea lo que Dios puede hacer con cualquiera, ¿verdad? Cada uno de ellos fue llamado y ese llamamiento no podía esperar. Así debe ser este llamamiento que Dios hace a cada hombre. ¿Cómo? Irresistible. Cuando Dios habla por medio de la Biblia y el Espíritu Santo convence de pecado a cualquier hombre, en ese momento el hombre debe bajarse de su orgullo, debe humillarse delante de Dios. Jesús va a estar presto para entrar como una flecha en el corazón de esta persona. Cada ser humano, cada persona debe estar presta a escuchar lo que la Biblia dice, a creer lo que Dios escribió en su palabra. Y escuche lo que dice Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué dice? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero decirle esta tarde que he orado para que esto suceda, para que la palabra de Dios golpee, penetre, aún en el corazón más endurecido, en el corazón de alguien que esta tarde está escuchando, para que si alguno hoy escuche ese llamado de Jesús, ese llamado que Jesús está haciendo, por favor no se resista. Note aquí que el llamamiento de Jesús a Zaqueo fue un llamamiento urgente, apremiante. Zaqueo, date prisa. Algunas personas oyen el mensaje de salvación y dicen, bueno, mañana. Oyen por medio de la Biblia un mensaje poderoso que les deja sin ninguna excusa y dicen, bueno, quizá mañana, me volveré a Dios más tarde, cuando haya terminado esto o aquello. Pero no se puede dejar para mañana algo tan importante como entregar nuestro corazón a Dios. Algunas personas, cuando he tenido oportunidad de predicarles, hasta lágrimas han tenido, han derramado, pero al final, tristemente, no toman la decisión. ¿Por qué razón? Bueno, porque estas personas tan solo fueron movidas por las emociones, pero no por los preceptos que están escuchando, no por la decisión de entregar el corazón. Otros me dicen, sí, ya entendí. ¿Cuál es el llamado? A partir de este momento, a partir de ahora, voy a ser un hombre reformado, voy a cambiar todo lo que está mal en mí. La reforma no funciona, la reforma no existe. Vea lo que pasa cuando alguien va a la reforma, sale peor de la reforma. Lo que Dios quiere es transformarnos, o sea, eliminar al viejo hombre y hacer un nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús no es un zapatero remendón que va a arreglar algo de nuestra vida. Tampoco es un costurero que pega un parche en un traje viejo. No, Él nos quiere dar una nueva vida y dependerá de nosotros recibir ese llamado para poder ser transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Pero para el hombre es imposible, por más que trate de hacerlo, cambiar. Vea lo que dice Jeremías, capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también,
¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Qué pasaje deja sin aliento a cualquiera? Dice que el día que el hombre que está acostumbrado al mal haga el bien, es el día que un etíope se mude la piel, o sea, que un negrito se vuelva blanco, o que un leopardo se quede sin manchas. ¿Cuándo va a ser eso? Nunca, porque el hombre está habituado al mal. El mal ha sido heredado de generación en generación. El pecado fue dado por Adán y Eva, y nosotros hoy en día somos pecadores por herencia y por elección. Bueno, otros me dicen, sé, Rupert, que tengo que volverme a Dios, pero sabe, antes tengo que arreglar algunas cosillas en mi vida. Yo soy una persona buena, tengo buenas intenciones, pero creo que hay cosas que yo tengo que ir arreglando poco a poco. Cuando una persona logra arreglar 3 cosas, se desarreglan 6. Y cuando una persona arregla esas 6, se desarreglan 12. Imagínese por dónde va. Alguien dijo que el infierno está pavimentado de hombres buenos, con buenas intenciones. Señor, dame chance, dame tiempo, poco a poco. Voy a ir cambiando las cosas. Así no funciona. Son estas personas iguales a aquel hombre que Jesús habló, que se fue presentado delante de un rey al cual le debía una enorme cantidad de plata y le dijo al rey, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Bueno, era una mentira lo que estaba diciéndole este hombre a aquel rey. El llamado de Dios no es para mañana. Escuche, si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis el corazón como en la provocación en el desierto, donde me tentaron, me probaron vuestros padres. Si oyeres hoy su voz, hoy es el momento en que Dios te está llamando. Porque llegará un día en que quizá ya no vas a escuchar la voz de Dios, pero no porque Dios no quiera que lo escuches, no, es que te saliste del rango, te saliste de la cobertura de Dios, porque el hombre da pasos y pasos hacia lo equivocado y cada día va alejándose más, su conciencia se va endureciendo más y más, pero dice, si oyeres hoy su voz. ¡Qué misericordia la de Dios! La gracia de Dios para ser salvos llega con prontitud, pero el hombre debe echar mano de esta y correr a Cristo sin demoras. Mañana no está escrito en el almanaque del tiempo favorable. Mañana se encuentra en el calendario del diablo y no en algún otro lugar. Jesús dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No dice mañana. Mañana es como un espejismo. Mañana podría ser un desengaño. Si no le entregas tu vida a Cristo, mañana podrías despertar en un lugar terrible, encontrarte también en tormentos horribles. Por eso, cuando Jesús hace este llamado, un llamado vehemente, Zaqueo, date prisa, lo está diciendo a nosotros. Se lo está diciendo a todos, a María, a Luis, a Carmen, a Fernando, a José. Date prisa. No dejes para mañana lo que es necesario hacer hoy. Una persona está hoy y mañana no sabe si va a estar. Así dice la Biblia, que somos como una sombra. En un momento el hombre está y en un momento ya no está. Vea lo que dice 2 Corintios 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo, Rubén? Hoy, dice, he aquí el tiempo aceptable, hoy. He aquí ahora el día, hoy de salvación. Hay gente que quiere posponer esta decisión tan importante. Cuando Dios llama al hombre, el hombre cruza el umbral. Cuando es el día de salvación, que por dicha el hombre no lo sabe, ni yo tampoco, cuando predico no sé quién es el que se va a salvar ese día o no, pero Dios sí lo sabe. Pero cuando el hombre pasa ese umbral, ya no hay vuelta de hoja. Cuando el hombre deja para otro día algo que Dios dictaminó ese día, entonces el hombre ya tomó una decisión. Dios está llamándote.
Y este llamado de Dios es un llamamiento a la humildad, al arrepentimiento. Dios necesita ubicar a cada uno de nosotros, ponernos en la posición correcta, porque los seres humanos, en su mayoría, piensan que somos como Dios, que pueden tomar la vida como algo que les pertenece, que pueden tomar en sus propias manos. Así viví yo durante 40 años. Dice la Biblia que Dios es Dios porque no le pidió consejo a nadie. Ese era yo, no le pregunté con quién me iba a casar, a dónde iba a vivir, a dónde iba a trabajar. ¿Lo ven? Era mi propio Dios. Pero el día que le entregué mi corazón a Cristo, lo primero que tuve que comprender fue que todo aquello que yo había hecho, aún lo que pensaba que era bueno o me parecía bueno, no me servía para nada, no me valía delante de Dios, más bien me condenaba. Cristo me hizo ver que mis obras jamás me iban a llevar al cielo y que más bien mi condición de pecador me llevaría a un lugar terrible. Pero además, aquella noche, por medio de la Biblia y por medio de su Espíritu Santo, Él me dijo: ríndete a mí, desciende, Rupert, porque tu problema es el orgullo. Abajo, desciende aún más. Aquella noche tuve que soltarme de las ramas en las que día a día insistía agarrarme y sostenerme. El trabajo, la profesión, todo aquello que eran muletas, ¿verdad? Pero Dios me dijo: nada de eso te sirve. Y aquel día descendí hasta humillarme. Solté todas mis falsas esperanzas. Solté todo y me abracé a Él. Y entonces le dije a Jesús: Señor, veo que yo no puedo hacer nada. Veo que estoy perdido. Así que por favor, sálvame. Te pido por favor que me salves. Y qué misericordia la de Dios, que me hizo ver primero mi condición y me dio la respuesta a mi necesidad. La Biblia dice en el Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra. Jesús le dijo aquel día a Zaqueo: hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Saben? Este también fue un llamamiento afectuoso de parte de Jesús. Tal vez algunos de los que estaban por ahí pensaron: qué imprudencia la de Jesús. Esto podría perjudicar su imagen, su reputación, ofender a los discípulos. Otros de seguro dijeron: Jesús debería saber al menos dónde es que se va a meter esta tarde, ¿verdad? Se va a meter a la cueva de los leones. Pero ¿por qué es que a Jesús no le importó ninguna de estas cosas? ¿Por qué el llamado que Jesús estaba haciendo a Zaqueo era un llamamiento de amor, un llamamiento afectuoso? El propósito de Cristo era empezar a tener con Zaqueo una relación personal, no una relación superficial. Jesús quiere tener contigo una relación personal. La religión simplemente te va a llevar a una relación superficial, pero Cristo, que no pertenece a ninguna relación, quiere que tengas una relación vertical, diaria, constante con Dios. En otras palabras, Jesús le dijo: hoy voy a ir contigo y no me voy a quedar en el zaguán de tu casa. Tampoco me voy a quedar viendo desde la ventana hacia adentro de tu casa, sino que voy a entrar y te voy a bendecir. Eso es lo que hace Dios. Y qué amor el de Dios. Él no es como esas personas que dicen: de larguito más bonito. Jesús quiere tener una relación contigo. Pregunto: ¿qué clase de casa es la suya? Bueno, a Él no le interesa, no le importa si es una casa descuidada, arruinada, como puede ser también tu vida. Tal vez es una casa llena de impurezas. Bueno, a Jesús no le importa, Él quiere limpiarla. Es una casa deshonrada con palabras malas, con blasfemias.
Él puede transformar eso. Él puede cambiar eso. Una casa tal vez donde llevas un negocio chueco, del cual te gustaría deshacerte y no sabes cómo. Cristo dice, no importa, yo iré a tu casa y lo cambiaré todo. ¿Quién puede prometer algo así? Ningún hombre, ni el mejor psicólogo. Solamente Dios puede prometer eso y cumplirlo. Porque recuerde, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi casa estaba llena, mi hogar estaba lleno de cosas que no glorificaban a Dios, que no edificaban en lo más mínimo a mi familia. Y Jesús me dijo, no me importa, Rupert, lo que has hecho. Voy a entrar en tu corazón, voy a entrar en tu hogar, en tu casa, y te daré, por medio de mi gracia, una totalmente nueva. Si usted me lo pregunta, en este momento me lo preguntó el periodista que hace poco hizo una entrevista, Gustavo, que si yo había dejado la radio porque ya, no sé, era un religioso. Le dije, no, dejé la radio porque ahora vivo en algo mejor. No tengo tiempo para la radio. Si alguien me pregunta, ¿usted volvería atrás, cambiaría lo que está viviendo hoy por lo que vivió antes? Ni loco. Jamás lo cambiaría, porque yo encontré la verdad y esa verdad me hizo libre. Yo encontré la plenitud, y la plenitud no es tenerlo todo, la plenitud es tener a Cristo. Hoy es necesario que pose en tu casa. Date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. El llamamiento de Jesús no es solamente un llamamiento afectuoso, sino un llamamiento permanente. Jesús no dice, bueno, voy a ir a tu casa, entraré por una puerta y saldré por la otra. No. Él quiere morar en nuestra casa para siempre, eternamente con nosotros, siempre. Cristo no le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque voy a ir solamente un momentito a la casa, tengo otros compromisos. Sino que le dice, es necesario que pose en tu casa. Voy a ir contigo, voy a sentarme a la mesa, voy a comer contigo, voy a compartir contigo, voy a estar en comunión y en armonía. Si atiendes hoy el llamado de Jesús, Él vendrá a quedarse en tu corazón para siempre y así Él te consagrará eternamente. Este llamado que Jesús nos hace se trata de un llamamiento totalmente necesario, totalmente necesario. Leámoslo de nuevo, ¿qué dice? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Porque hoy, ¿qué? Es necesario que pose en tu casa. ¿Lo ven? No era algo que se podía hacer o dejar para otro día. Era necesario. Era necesario. La salvación del pecador es para nuestro Dios un asunto urgente y necesario. Por 3 razones. ¿Cuáles son estas razones? Bueno, la salvación de cada uno de nosotros, Dios la comprobó, la logró perpetuar, primeramente con un propósito. Hay un propósito para que Dios decidiera salvarnos. Juan 3:16, ¿qué dice este pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, esa es la primera razón. Hay un propósito, que todos tengamos la vida eterna. Segundo, porque esta salvación fue adquirida por un precio. Escuche, fue adquirida por un precio. ¿Qué clase de precio? Ni más ni menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mediten esto. Vea lo que dice Pedro, primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si hubiésemos recogido todos los tesoros, el oro, la plata, las piedras preciosas del mundo entero para pagar por nuestra salvación, no hubiera alcanzado. No hubiera sido posible. Pero quiero decirle que una gota de la sangre preciosa de Cristo limpia toda Costa Rica de pecado. Por último, porque esta promesa que Dios nos hace es una promesa por la cual no puede faltar a su palabra. O sea, Él lo dijo y al Él decirlo ya no se puede arrepentir. Ese es Dios, que las cosas que dice las cumple. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es Dios, que sí tiene palabra. Desciende, Zaqueo, porque quizá hoy puede ser, maybe, me voy a hospedar en tu casa. ¿Dice esto la Escritura? No, Jesús dijo, es necesario, es necesario. Jesús vio una gran necesidad, como el sol necesita salir todos los días para ser alumbrados, como el agua necesita y el alimento, o el cuerpo necesita del agua y del alimento, así es la necesidad de descender y de entregar nuestro corazón a Cristo. Hoy es necesario que pose en tu casa. Cristo está con sus brazos abiertos. Él está simplemente esperando a que usted le invite en su corazón. Sí, ¿por qué? Porque la decisión la tiene que tomar el hombre. El hombre es el que tiene que tomar la decisión. Jesús pone al frente la salvación, pero el hombre es el que debe elegir. ¿Qué le dirá usted a Jesús esta tarde? Le pregunto, ¿lo rechazará o le va a dejar entrar? Dios miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Hoy Cristo le está llamando a usted y solo espera que pongas tu mirada en Él y que creas que Él es el Redentor del mundo. Isaías 45, 22 dice así: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que nuestra mirada, nuestra esperanza no puede ser hacia el hombre o hacia una religión. No, nuestra mirada debe ser hacia Dios. Todo lo que está pasando hoy a Dios no se le escapó. Todo lo que está aconteciendo es Dios llamándonos, acercándonos más y más a su presencia. Él es el único que nos puede salvar. No solamente nos puede salvar de una situación momentánea, sino que es el único que puede salvarnos eternamente, porque usted y yo somos eternos. Y esto no es jactancia, es que el alma, y usted tiene un alma, yo tengo un alma, es más, somos un alma que vive en este empaque, es eterna, eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Así que hay que tomar una decisión, y Dios nos dejó lo único que puede salvarnos, su Hijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Quizá algunos de ustedes que están oyendo esta predicación solamente están en sintonía por curiosidad, tal vez porque alguien les pasó el link para que lo hicieran. Quizá alguno está diciendo, voy a ver qué es lo que dicen esos locos. Voy a escuchar qué es lo que ellos quieren proponer. En realidad no es nuestra propuesta. Porque Dios, a quien no se le escapó que usted esté ahí en su casa o en el carro o en su oficina, no sé, Dios preparó para que usted esté ahí probablemente meditando con respecto a su vida y a la decisión que debe de tomar. Pero ¿saben algo? Qué precioso es Dios. Porque nadie puede mirar a Cristo sin que Cristo lo haya mirado antes. Porque si alguno quiere anhela volverse a Dios, es porque Dios puso en su corazón ese deseo. Ahora, por supuesto, cada uno
va a tener que tomar la decisión. Y quiero decirle esta tarde que yo simplemente soy el mensajero, pero que anhelo con todo mi corazón que usted lo haga. Que usted deprisa, se humille, baje y le entregue su corazón al único que puede salvarle. Confío que el Espíritu Santo esta tarde esté llamándole. Y no solamente a usted, sino a muchos, a los pies del Señor. Sí, quizá es algún joven que tiene un corazón roto. Bueno, quiero decirte, joven, Jesús te está diciendo, date prisa, desciende, ven a mis pies y vas a encontrar el perfecto amor. Date prisa, corre a Cristo, hazlo deprisa como lo hizo Zaqueo y recíbelo con gozo en tu corazón. Bueno, tal vez este llamado sea a toda una familia que durante esta pandemia han llegado al fin de sí mismos. Dios está diciendo, dense prisa, desciendan, porque Cristo le quiere dar sentido a la vida de cada uno de ustedes. Jesús quiere decir, quiere repetir, pero ahora en ustedes las palabras que le dijo a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué precioso cuando la salvación de Dios viene a una casa. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta salvación podría ser para un anciano, para una anciana que nos está viendo. Una persona mayor que quizá su familia se olvidó de ella, que ni siquiera le llaman para saber cómo sigue en su soledad. Pero que Jesús esta tarde le dice, date prisa, desciende, porque me gustaría, anhelo fervientemente cenar contigo, tener una relación personal contigo hoy. En Apocalipsis 3:20 hay una promesa maravillosa. Dios dice, es Dios el que lo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación de Dios, porque Dios es un caballero, a nadie va a obligar a que le abra la puerta del corazón. Pero es un clamor de nuestro Señor. Como si Él estuviera rogando, nosotros le rogamos, reconcíliese con Dios. Haga lo que hizo Zaqueo, descienda, bájese de su orgullo y entréguele su corazón a Cristo, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Le gustaría atender al llamado de Dios hoy? Bueno, voy a hacer una oración. Le voy a invitar a que usted en casa haga esta oración conmigo. La repita. Repetir por repetir a nadie salva. Pero si usted hace esta oración con todo su corazón, Jesús planeó esta reunión. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que había un encuentro hoy inevitable con usted. Él planeó todo para que usted escuchara, para que usted se reconciliara con Dios, para que usted naciera de nuevo. Así que, ahí donde está, repita conmigo esta oración, pero hágala con todo su corazón. Y Dios, que no es deudor de nadie, le va a escuchar, le va a perdonar, va a entrar en su corazón y le va a dar una vida que usted no se podía ni imaginar. ¿Oramos? Ore ahí, en voz alta, en voz baja, pero hágala con todo su corazón. Dígale a Dios de esta manera. Señor Jesús, gracias por esta tarde y por todo lo que he escuchado. Sí, Señor, hoy me has hecho ver que yo soy como ese Zaqueo de la historia. Un hombre pequeño, un hombre pecador. Pero me has hecho ver que tú me estás llamando, constantemente me has estado llamando. Pero que mi problema
sin duda alguna, se llama el orgullo y el pecado. No quiero detener más ese llamado. No quiero postergar esta decisión. Y por eso es que decido humillarme delante de ti, reconociendo, Dios, que he pecado contra ti. He pecado contra el prójimo y contra mi propio cuerpo. He fallado, Señor. Perdóname. Perdóname, estoy arrepentido. Pero también he escuchado tu llamado, tu amor infinito, tu anhelo de querer entrar en mi corazón y empezar así conmigo una comunión. Y no voy a atrasar más esto. Señor, abro la puerta de mi corazón. Jesús, te pido que entres a mi vida y tomes control de cada área. No te detengas. Es más, ya no es mi vida, es tuya. Haz lo que quieras con ella. Gracias, porque como escuché esta tarde, tú no puedes mentir. Y si tu promesa es, si alguno abre la puerta del corazón, tú vas a entrar. Sé que esta tarde has entrado, porque yo hice la parte que me correspondía, la fácil, la sencilla, y sé, Señor, que tú hiciste lo extraordinario al pagar por mí en la cruz y vas a hacer lo extraordinario en mi vida. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Amado Dios, te he pedido todo con un corazón lleno de gratitud y en el nombre de mi Señor y Salvador, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Quiero decirle que si usted le entregó su corazón a Cristo, si usted hizo esta oración, usted es un hijo, una hija de Dios. Esa es la promesa de Dios. Así como le prometió a Zaqueo, sin importar quién era, que iba a entrar a cenar en su casa, aunque los demás murmuraran, Jesús hoy le prometió la vida eterna, entró a su corazón y no importa lo que digan los demás, usted es un hijo o una hija de Dios porque hizo lo que Dios le pidió, lo sencillo. Y es un asunto de fe, es un asunto de creer. Queremos darle rápidamente 3 consejos, los mismos que me dieron aquella noche en que le entregué mi corazón a Él, en que le entregué mi corazón a Cristo. Y el primer consejo es que usted tiene que leer la Biblia. La palabra de Dios tiene 34,000 promesas, 7,000 sin repetir. Vea lo que dice Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo es todo. Pero dice, si no se aparta de tu boca este libro de la ley. Así que debemos estar constantemente en la Biblia, en la palabra de Dios. El segundo consejo es que usted debe de orar, llevar a Dios todo en oración con acción de gracias. Leamos, por favor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que no se afane, no se preocupe, ocúpese y va a ver la diferencia. Crea que si usted lleva todo a Dios con oración o en oración, entonces va a ver el poder de Dios. No solamente para descubrir que Él está por encima de cualquier situación, sino para traerle una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el tercer consejo, como siempre lo decimos, tan importante como estos 2 anteriores, es que usted debe hablar a otros de Cristo. Lea, por favor. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se olvide que usted no puede ser un creyente del servicio secreto, que solamente usted y Cristo saben que son cristianos. No, 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 no. Usted tiene que hablar de Cristo a los demás. Y siempre decimos, aunque generalmente no lo mencionamos en estos 3 consejos, que es muy importante congregarse. Jesús hizo una promesa: en donde estén 2 o más de 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Bueno, aquí somos 3, probablemente en su casa son solamente 2, pero lo precioso es que Él prometió que en medio de esos 2, esos 3 o la cantidad que sea, Él iba a estar en medio. Que Dios les bendiga. Gracias por...